Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a 2018 en la Mira. Esta es una emisión más donde pues estamos aquí reunidos para comentar los hechos más relevantes de la vida política en México y sobre todo aquí en Quintana Roo. Esta tarde nos acompañan, bueno, pues un nuevo invitado, ¿verdad? El licenciado Rafael Rivero. Él es delegado del Consejo Nacional de Movimiento Ciudadano aquí en la zona sur. Él, bueno, también está en Quintana Roo, así que pues le damos la bienvenida para acompañarnos aquí en el panel. Gracias, Héctor, gracias, mi hermano. Bueno, y como todas las semanas, aunque le pusimos falta la semana pasada, aquí está Alejandro Castillo también por el PRD. Bienvenido, gracias, Alejandro. Doctor, buenas tardes, amigo Rafa, buenas tardes. Y bueno, también el doctor de Morena, aquí está presente como siempre, sí, no falla, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, arquitecto, por la invitación. Nos da gusto ver reenergetizado al profesor Alejandro, que lo veo que hoy viene con mucha energía y muy contento. Algo debió haber pasado en el transcurso de estas 2 semanas que no nos hemos visto. Y por supuesto siempre es un placer compartir con el licenciado Rafael Rivero, el delegado de Movimiento Ciudadano. Pues parece que vino con refuerzos, ¿no? Vino con Movimiento Naranja, sí, a reforzar aquí su alianza. Reloaded. No, lo que pasa es que uno se motiva y cuando empiezas a ver que el camino se empieza a allanar, pues siempre es motivante. O sea que eso habla de que hay buenas noticias, por lo menos en el PRD. Así es. Pues la verdad que estamos esperando todavía la definición de los partidos políticos acerca de sus candidaturas. Y bueno, sin duda, Benito Juárez es, como dicen algunos, la joya de la corona, como dijera nuestro amigo el profesor Florentino Baldán, quien pues ha dicho en su asimetría del día de hoy, bueno, que Benito Juárez es la joya de la corona, y parece que es así. Están calentando mucho esta decisión, ¿no? Bueno, en el caso de Morena está clarísimo que la candidata al menos a la presidencia municipal es Mara Lezama. Ahí no hay ninguna duda. Así es, tienen definido, parece que ahora sí no va a renunciar. Bueno, lo acaba de declarar, y recién el sábado estuvimos en una reunión en donde ella participó y volvió a reafirmar que es firme su decisión, está trabajando en eso y ya está definido que ella es la candidata de Morena a la presidencia municipal de Benito Juárez. Benito Juárez. Y coméntenos, a ver, los de la alianza PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, ¿cómo están las decisiones ya en Benito Juárez? La han venido postergando porque quieren meter a Chanito Toledo, quieren ver si declina de buena manera Emiliano Ramos, que parece que no es la postura, ¿verdad? Pero ¿qué está pasando con esa decisión? Bueno, pues en el PRD nosotros somos como el SIDA, hombre. Nosotros no tenemos cura, siempre se nos complican las cosas, pero al final de cuentas nos tenemos que acostumbrar que es nuestro propio ADN ya de esa naturaleza. Al final de cuentas, yo creo que antes del día 2, como decía Javier Chávez, ya tendremos candidato o candidata. Del día 2. Del día 2 de julio, porque bueno, vamos un poquito atrasadones. Pero yo creo que ahí la disputa, lo decía bien el amigo Florentino, es real. Es la joya de la corona. Quien se lleve Benito Juárez prácticamente estará gobernando el Estado, la mitad del Estado, ¿no? El potencial que tiene en todos los sentidos. Bueno, y yo creo que la gran disputa está por ahí. Y el PRD, Movimiento Ciudadano y el PAN, pues es obvio que se pretende no quedarse a la saga en la competencia. Queremos ser competitivos en Benito Juárez. Yo creo que están haciendo todos los esfuerzos para quien se defina ahí, pues tenga la gran posibilidad de estar verdaderamente en la competencia. Aunque los análisis se centran más que en la competencia, en la subsistencia también de algunos partidos políticos, porque en el caso del PRD, que es el que le toca poner el candidato, dicen que bueno, prácticamente se queda sin candidatos, porque no son candidatos propios del PRD en ninguna posición, además de que el que postulen, si llegara a ganar Benito Juárez, pues prácticamente se perfila para ser un buen candidato a la gobernatura dentro de 3 años.
Esos son los análisis que se plantean, y bueno, de ahí también la decisión así como que en penumbras, ¿no? Y en medio de tenebra de que cómo se está dando la negociación, bajo qué términos, en fin. Coméntanos. Yo creo que antes de hablar de términos, negociación, hay que dejarle claro a los ciudadanos que la coalición por México al frente y por Quintana Roo al frente, lo que está haciendo es dirigiendo quién sea el mejor candidato que pueda tener una aceptación en Cancún. Más allá de los intereses personales, se están viendo los intereses de los ciudadanos, y es donde hay la discrepancia entre los candidatos en Cancún de las posibilidades. Parte de eso entra la institucionalidad del PRD con sus corrientes, y dentro de eso también la coalición con sus aportaciones desde sus trincheras, ¿no? Parte de eso nos ha llevado a no tomar una decisión drástica, inoportuna, sino una decisión que sea beneficio para la coalición. Yo, como perredista, yo sí lamento la situación por la que estamos pasando. Estamos ante un proceso inédito. Se acabó el romanticismo ya de las posiciones o posturas ideológicas. Hoy tal parece que estamos ante una etapa de un pragmatismo rampante donde nadie se escapa. Cada quien estamos buscando el mejor candidato o candidata, se llame como se llame, incluso venga de donde venga, porque tal parece que así es la cuestión, tratando pues cada quien de ganar desde su trinchera, ¿no? Yo sí lamento, y lo digo con mucha tristeza, el hecho de que en el caso de los perredistas no vayamos con candidatos propios. O sea, porque sí es triste, o sea, y al final cuando vislumbras y ves el panorama de repente complicadísimo, digo, de repente sí sería lamentable de que lleguen candidatos no ganadores y que se lleven las pocas o escasas posiciones que deberían de corresponderle a los periodistas. Mas sin embargo, las decisiones están ahí. Obviamente a nosotros nos gustaría llevar candidatos ganadores, pero hay municipios donde las mediciones no nos alcanzan por más que le busquemos, ni metiéndola en nuestra bola de cristal y tratando de hacer alquimia. Los números están sumamente complicados. Así lo observo yo desde el punto de vista como periodista, los análisis que hemos hecho con amigos, con compañeros. Y bueno, al final de cuentas las decisiones se han de tomar. Las va a tomar en este caso para las presidencias municipales el Comité Nacional. Y ojalá y escuchen la voz de los periodistas de Quintana Roo y no se vayan a equivocar en la decisión final. Porque al final de cuentas no va en juego tampoco el propio PRD, sino va en juego la coalición en su totalidad, ¿no? Yo espero que si le vamos a entrar al pragmatismo puro, pues al menos tengamos a candidatos que nos garanticen ganar. Pero si le vamos a entrar a un pragmatismo dirigido o por cumplir algunos caprichos, pues yo creo que ahí sí estaríamos cometiendo un grave error. Así es, pero hay algo muy particular. Plantean que, bueno, están buscando un candidato ganador, un candidato competitivo, pero este candidato competitivo trae por decir, un antecedente que pues todo el mundo ha calificado aquí de negativo, ¿no? Que es el borgismo, el periodo donde él creció y se posicionó como un político de alturas. Estamos hablando de Charlito Toledo. Pues trae también ese as, ¿no? de desprestigio, de venir del borgismo, para que pues ahora la alianza que lo combatió en un principio, el primer año y medio, pues ahora lo postule como que también es difícil, ¿no? Tener un candidato ganador que pues no te garantiza precisamente los votos a tu partido o al proyecto que traes, sino te garantiza a lo mejor ganar por un escaso margen, pero con una contradicción también de posicionamiento bastante difícil de dar a entender a los ciudadanos, ¿no? Totalmente entendible, Héctor, y antes de que nos hable más de la institucionalidad del PRD, yo quiero poner ante la mesa que cualquiera pudo haber levantado la mano en Cancún, en Benito Juárez, para decir yo quiero participar, y se le abrió la apertura, ahora sí que se hizo la apertura a cualquier ciudadano que quisiera postularse a la candidatura de Benito Juárez. Pudo haber sido como la participación externa y no directamente el PRD. Eso no quiere decir que sea un candidato de la coalición, es un ciudadano que tiene el interés de participar en una elección en la presidencia municipal de Benito Juárez y le están dando su lugar
sus derechos políticos, ahora sí que respetando sus derechos políticos electorales a participar, porque la convocatoria está abierta. Más no es un candidato que quiera meter la coalición, o no es un candidato preferible, o un candidato que tenga esa, como dicen, la manita que lo tocó, ¿no? Para poder pero alguien lo está impulsando, ¿no? Alguien lo está llevando yo creo que él a tiene la mesa. Creo que cada quien tiene sus propios intereses y busca el espacio o la oportunidad para poder ejercer esos intereses, y ya ahí se ve, ¿no? También estuvo en pláticas con Morena, se rumoró que él estuvo también coqueteando con Morena, luego se rumoró que estaba con el PES, entonces hay rumores, pero ahora el hecho a ciencia cierta o institucional que hizo fue pedir la candidatura por el PRD. Como institución, aquí me va a corregir Alejandro si estoy equivocado, ellos van a partir de si cumple o no cumple con los requisitos, si es apto o no es apto, si puede ser o no puede ser, porque ahí totalmente la decisión le toca al PRD. Y Movimiento Ciudadano y el PAN no podemos meter las manos, ¿no? Nosotros nos mantenemos porque nosotros ya pusimos a nuestros candidatos en donde nos correspondía, ¿no? Ahí sí que son decisiones del PRD, pero nosotros en el ver de la política diaria percibimos que el PRD tiene una molestia, pero a la vez puede tener ese poder de decisión de poner o no poner al candidato externo o designar a un interno, pero ya es cuestión institucional, ¿no? Sí, definitivamente ahí las valoraciones las está haciendo el Comité Nacional, conjuntamente con las cabezas de Quintana Roo, y bueno, al final de cuentas, en este caso, pues obviamente habrá un padrinazgo atrás, propio de gente interna del PRD, como dice Rafa, pudiese tener sus intereses o no, y al final de cuentas, pues yo creo que estamos en vísperas de que esto se sepa. ¿Qué fue melón o sandía? Quedamos con un interno, con un externo. Al final de cuentas también se hablaba de Mara, incluso que pudiese banderar la causa del PRD. Y bueno, esperemos, yo lo único que diría, esperemos que el Comité Nacional tome la mejor decisión, por el bien del PRD. Me parece muy interesante lo que está sucediendo en Quintana Roo específicamente, porque en este proceso electoral, cuando estamos viendo que los partidos políticos no tienen candidatos que consideren competitivos, a mí la impresión que me da o lo que me deja es que no tuvieron la visión de formar cuadros políticos competitivos, y eso es una tarea que está ahí muy pendiente cuando muchos, si no es que la gran mayoría de los candidatos de los que estamos viendo competir o son externos a los partidos políticos o tienen un pasado priista reciente, no estoy hablando de hace 20 años, ¿no? Sí. Entonces, resulta muy interesante, primero, que cada partido político haga su propia reflexión en decir, bueno, tuve tiempo y no formé cuadros políticos competitivos, porque vivía en el confort de lo que sucedió en Quintana Roo durante tanto tiempo. Y ahora se enfrentan a esta circunstancia en donde tienen que estar buscando candidatos que pueden o no ser los ideales, pero que supuestamente les garantizan supuestamente una calidad competitiva mucho mayor que sus propios cuadros. Así es, la verdad es que, bueno, también en el discurso de que había un gobierno pues opresor con Borges y demás, pues se tiraron a la maca, como diciendo, no se puede hacer política porque hay un gobierno que domina, ¿no? Cuando en realidad lo que debieron pues fue preparar cuadros, hacer trabajo político de fondo, de formación, y la verdad es que los institutos políticos en los últimos años ya han dejado de hacer este trabajo de preparación, de formación de cuadros, y bueno, pues la ideología pues ni se diga, ¿no? Ya ha quedado en el pasado hace ya varias décadas. No, el doctor cuánta razón tiene, ¿no? Pues sí, todos los partidos están conformados por caciques. Vete al PT, tiene un dirigente que desde su creación jamás lo han cambiado. Te vas a los estados, hay gente que tiene 10, 15 años en el partido. Te vas con nosotros, el PRD sucede lo mismo. Te vas al PRI, de repente se reciclan, lo único que hacen es cambiar de posiciones, y en todos los partidos, en el PAN, y no hay un partido hasta ahorita que yo haya visto que tenga verdaderamente una formación real de cuadro, donde le estén dando oxigenación a esta gente, ¿no? Y ahorita, si tú te das cuenta, cuando revisas la lista de las plurinominales en algunos partidos que ya salieron a relucir, la inmensa mayoría pues son los mismos de siempre, ¿no? Incluso cambian los apellidos, pero nada más de la mamá, porque ahora es el hijo o la hija. Así es, las plurinominales sigue siendo, bueno, el botín de las dirigencias nacionales, donde pues ahí sí entran de todo, ¿no?
compadres, amigos, compromisos políticos, mujeres, amantes, de todo. Bueno, lamentablemente así es, y pues por supuesto que no va a estar en ninguna pluri, pero sí, yo sí considero que las plurinominales también en algunos partidos o en algunas situaciones es el espacio de oportunidad para personas que tienen un talento y una capacidad académica e intelectual que difícilmente van a salir a buscar un puesto de elección popular, pero que se les requiere esa capacidad intelectual y académica y que debe estar en los órganos legislativos, porque legislar se ha vuelto como un jueguito y la parte legislativa en muchos países es nodal en el desarrollo institucional del país, pero aquí en México se ha vuelto una pachanga y entonces vemos en el Senado y vemos en la Cámara de Diputados que llega la familia completa a legislar y no tienen ni la más peregrina idea de lo que es el proceso legislativo. ¿De eso está exento Quintana Roo? No, sin duda que no. Bueno, no estoy muy seguro. La verdad es que... ¿En la parte local o en la parte federal? Local y federal. Pero bueno, es el mismo fenómeno. Al cabo que aquella propuesta que nunca ha trascendido de que los plurinominales se acote la figura y no se deje la discrecionalidad de las dirigencias nacionales vuelve a estar vigente. Por un lado, la propuesta de desaparecer los plurinominales, que dijo el presidente Peña que iba a llevar a cabo, que también pues no la realizó, ya con el tiempo que queda difícilmente lo va a hacer. Y por otro lado, bueno, precisamente en este momento donde vemos que están haciendo crisis los partidos políticos, las posiciones plurinominales pues vuelven a centrarse en este momento, ya que están definiendo las posiciones, viene la definición de las plurinominales, y sin duda estamos viendo otra vez el mismo fenómeno del compadrazgo, de la familia, de los compromisos políticos. Vuelve a ponerse en el centro la necesidad de acotar esta figura, de que sean los candidatos de mayoría más competitivos los que obtengan estas posiciones, y no como la trampa que nos hicieron aquí los diputados de la 15ª legislatura, donde dicen que ya vamos a cambiar la forma de elegir a los plurinominales y solamente la mitad va a ser de los candidatos competitivos y la otra mitad los va a poner de vigencia. Y la trampa la hicieron no decir en el orden en que se iban a decir, si iban a ser los primeros de la lista, mayoría, los que hayan competido en mayoría, y la otra mitad pues que sea la que ponga la dirigencia. No, simplemente hicieron esta modificación para parecer democráticos, pero a fin de cuentas los mandan a la cola y siguen siendo las dirigencias quien ponen a los principales plurinominales, los primeros, que son los que siempre entran. Es que, Héctor, cuando pedimos a los ciudadanos que confíen en nosotros, en los que estamos en la vida institucional de algún partido político, y hacemos exactamente eso, volvemos a perder la poca credibilidad que se ha avanzado. Y esta legislatura en el Estado no solamente nos hizo trampa con eso, sino también nos hizo trampa con la desaparición de la Gran Comisión, que era como una bandera, pero a priori. Y también con el famoso fuero, que sí, claro, pero dentro de 3 años, no ahora. Y esos son de los temas que lastiman y obviamente que volvemos a perder credibilidad ante el ciudadano, que por supuesto hoy está más informado y además, no sé el término exacto, porque también con todo lo que circula en las redes que distorsiona la información, tiende a caer, o tendemos a caer en ese juego. Y esos quizás sean de los grandes retos de la vida política que tendremos que tener a partir de ya, porque entonces lo que viene es más complejo todavía. Y quizá una cosa interesante, y yo sí soy un convencido, primero de la reelección, y segundo del ejercicio civil de carrera, o sea, la parte de gobierno, siempre y cuando se respeten las reglas, porque tenemos leyes y el gran problema en México sigue siendo la falta, por decirlo de una manera elegante, la falta de Estado de Derecho o la impunidad. Yo creo que ahí nada más para aclarar al doctor Manuel, sí, ya no, los diputados ya no tienen fuero, eso ya es una hasta realidad. La siguiente legislatura, los de ahorita todavía tienen, porque por lo menos legislaron que era hasta la siguiente legislatura. Automáticamente aprobaron, ya no tienen fuero. Bueno, yo tendría que ver esa legislación. Sí, te la hacemos llegar, por ya favor. Los diputados de esta legislatura no tienen fuero. Parte del trabajo que han hecho en el Congreso del Estado
el tema del presupuesto de los partidos políticos, de bajarles el 50% a todos los partidos políticos de las prerrogativas estatales, el parte de la reducción de los candidatos independientes, en vez del 3% se los dejaron al 1%. Sí han trabajado, pero saben que ahí estamos viendo una legislación que venía apoderada por más de 30 años por un solo partido, y con la legislación que se está haciendo ahorita de ley por ley, no estamos hablando de un trabajo de un año, se necesita un trabajo más profundo. Y ahora pero sí hechos tan contundentes como el presupuesto del Congreso, que es históricamente el más alto que ha habido, aún con todas las actualizaciones, y que no se redujo pese a que dijeron que iba a reducirse, eso lastima mucho. Sí, y aparte con la deuda que viene en el tema de la legislación pasada, aumenta, pero con el beneficio de decir, ok, lo vamos a aumentar, pero para la próxima ya vamos a regresar al presupuesto normativo. ¿Por qué? Porque hay que pagar una deuda que nos dejaron para que nosotros podamos trabajar. Yo no recuerdo si dijeron de cuánto era esa deuda. No recuerdo ahorita. Pero y lo que me llama la atención es que en todas casi todas las dependencias hicieron su revisión, de deudos y de pasivos y de activos, en fin, pero en el Congreso se habló al principio de que había aviadores, y luego resulta de que no, pues hicieron un pacto así como de borrón y cuenta nueva. A los que eran aviadores les dijeron ven y renuncia, no pasó nada, y parece que no hubo desvío de recursos en los últimos años en el Congreso, porque hay una gran deuda, pero no hubo ningún señalamiento de desvío de recursos también, y eso todo lleva un proceso. Es muy sospechoso. Todo lleva un proceso y no puedes ahorita denunciar a alguien si no tiene las pruebas suficientes. Parte de ese proceso es el que se está llevando a cabo. Es como el expediente que se puede armar de un político corrupto, inmediatamente a su salida no se lo puedes integrar, pero necesitas las pruebas suficientes para tener los argumentos. Ahorita como está la ley, si no compruebas, pues eres inocente, ¿no? Entonces yo creo que es un proceso que se está llevando. Hemos tenido resultados desde las denuncias de los diputados a las denuncias de las asociaciones civiles, con los que ya están presuntos culpables, ¿no? Porque hasta que no se les nombre culpables, siguen siendo presuntos culpables. El problema es que llevamos año y medio y pues también hay un tiempo de vigencia, ¿no?, para poder presentar estas denuncias, y si no se presentan en tiempo y forma, pues también van a caducar. No, el tema de transparencia y el tema de anticorrupción tiene sus tiempos de 3 a 5 años en cuestiones de servidores públicos estatales, servidores públicos municipales, ¿no? Tiene su tiempo de vigencia, ahora sí que le vienen llamando, el término es que puedan, cuando ya finiquita el tiempo tiene un nombre. Bueno, en cuestiones municipales son 3 años y en cuestiones estatales son 5 años. 5 años, ok. Ya de hecho hasta las cuentas públicas que se cierran hasta los 5 años ya no los pueden, ahora sí que revisar, ¿no? Ok. Pues hablando de independientes, nos quedamos la semana pasada con Nicón de cómo iba a estar este asunto de los independientes. Ya el instituto sesionó para definir y hacer la declaratoria de procedencia del registro de 5 candidatos independientes en los diferentes municipios. Va a tener candidato independiente Benito Juárez, va a tener candidato independiente Cozumel, va a tener candidato independiente Carrillo Puerto, Bacalar y Otompe Blanco. Así que pues las principales ciudades, las principales plazas, excepto Playa del Carmen, que no, Solidaridad, que no tuvo, parece que sí participó, pero no el contendiente que participó como candidato independiente no logró las firmas y era el único registrado, así que bueno, quedó también desierta esa participación. En el caso de Otompe Blanco, que es el único donde 2 candidatos, a 2 aspirantes a candidatos, son los precandidatos, lograron más del mínimo, bueno, pues se definió por Julio el Taquito, le llaman, el que quedara. Vázquez o Velázquez, no conozco bien su nombre. Todavía no es muy conocido, es un nuevo personaje, ¿no?, que no había rompido política, que bueno, se le da el beneficio de la duda, pero que bueno, logra el número de firmas después de esta revisión misteriosa que hizo el INE, donde dijo que iba a sacar una ocultación, que el 10%, que se detectaba que el 10% pues tenía irregularidades, iban a hacer la revisión completa. Parece que ninguno cayó en este supuesto y ya pues dieron la declaratoria de procedencia del registro de estos candidatos independientes. Luis Morcillo dice que va a impugnar esta situación, está en su derecho. A nivel federal es posible que haya más de un independiente. Vamos a ver qué dice la justicia federal al respecto de este asunto.
Y bueno, probablemente tendremos entonces 2 independientes en el sur si es que procede, pero bueno, va a estar nutrida la presencia de candidatos y de opciones políticas, a pesar de que en algunos casos se coaligaron y se hicieron bloques. Pues por otro lado también salieron un par de propuestas independientes aquí, para el menos el caso de Tompe Blanco. Yo creo que va a estar Morcillo, si se va a los tribunales, yo creo que Morcillo sí va a estar en la boleta. No puede ser posible que a nivel nacional, a nivel federal, hay 3 que cumplieron el requisito y los 3 pueden participar y a nivel local no. Si bien es cierto, se recomienda para que los estados puedan hacer algunas modificaciones o cuestiones de ese tipo, pero yo creo que hay cuestiones de estricto proceder que no deberían de ser. El hecho de restringir los derechos de un ciudadano que quiere participar y más está cumpliendo los requisitos. Si el señor Morcillo lo lleva a tribunales, creo en lo personal de que es muy posible que sí lo tengamos en la boleta y esto le va a dar mayor sabor al caldo en Otompe Blanco. Así es, me parece que por ahí, creo que en Michoacán, en el estado del Bajío, en la elección pasada federal también hubo un asunto parecido y parece que resolvieron a favor del candidato, entonces muy probablemente pues van a darle la razón y va a aparecer también en la boleta, así que pues hay variedad. Está interesante. En el supuesto Morcillo, Taquito, PRD PAN, el PRI, PANAL, Morena, va a haber 5 equipos compitiendo por la presidencia municipal. A ver, aquí hay otra situación que también se acaba de presentar esta semana. Si se va PT y si se va PES, ese es el asunto. Va a ser por los clavos de Cristo, algo muy interesante. En la coalición de Morena parece que se les está deshaciendo de las manos. En el caso local, en el caso federal, ya el PT ya ante el IFE ya presentó un documento donde está pidiendo que bueno vayan solos en el caso del distrito 1 y 3 federal y en el caso de las 11 presidencias municipales irse solos. Pues miren, yo de verdad, yo lo lamento mucho porque dada la fuerza de la estructura electoral que tiene el PT y el PES, pues puede ser complicado con todo ese gran número de votos que han conseguido en elecciones pasadas. Pero bueno, Morena está haciendo la suma de muchas fuerzas y de muchos grupos ciudadanos y políticos que se están sumando y esa enorme esfuerzo y la gran estrategia que hizo Andrés Manuel recorriendo todas las entidades federativas del país en donde invitaba a sumarse a este acuerdo político de unidad que aquí recordarán que se hizo en Benito Juárez y firmamos muchísimos ciudadanos y grupos en Quintana Roo, le permite a Morena también ir consolidando una estructura propia, una estructura electoral y una estructura de activismo, que nos hubiera encantado que el PT con la fuerza que tiene, que además lo sabe muy bien nuestro querido profesor, y con los votos que pudiera estar aportando fuera de coalición. Bueno, pero esto es así y es mejor ir cada quien por su lado que entrar en un conflicto interno como suele suceder en algunos matrimonios conflictivos que llegan hasta la violencia. Entonces se trata de abonar hacia la paz y hacia la armonía en las elecciones y eso es lo que está diciendo López Obrador. Hagamos un proceso en paz, un proceso armónico. Y sobre eso tendremos que estar caminando. Si se da la ruptura, seguramente será lo mejor para el PT y para el PES y por supuesto para Morena. Por supuesto para Morena porque pero sí es importante precisar que es clarísimo. Morena ya definió quién va en Otompe Blanco, en Benito Juárez, en Solidaridad, en Cozumel, en el Distrito Federal Electoral número 4, si bien estoy, con Chucho Pol, y en las senadurías. Eso ya está claro. En el caso de Bacalar, que también era uno de los puntos conflictivos, Morena trae un candidato que trae mejor perfil. Bueno, eso se tendrá que definir en su tiempo y en su circunstancia. Y bueno, seguramente los amigos del PT ahí pudiesen haber aportado mucho, pero pues bueno, esto es así. Así es. Y bueno, en realidad con a cuestas un proceso donde perdieron el registro, pues parece que estaban pidiendo demasiado para lo que aportaban como votos, ¿no? Pero es importante señalar que Morena está empujando a un proceso electoral que sea muy en paz y con mucha armonía.
rechazamos absolutamente esos conflictos que pueden generar violencia. Yo creo que en términos legales es muy complicado que la alianza se venga abajo. Y bueno, al final de cuentas cada quien demostrará de qué está hecho y qué es a lo que aspira. Yo tengo la impresión de que al final del día van a llegar a acuerdos, se van a poder acomodar las tres fuerzas en Quintana Roo. Es parte de repente de los amagues que se dan para poder llegar a una negociación que a cada quien deje pues contento, ¿no? A lo mejor no lo que se quisiera, pero yo no creo que el PT y el PES sean tan incongruentes en el sentido de que ahora se tiene la gran posibilidad, lo que ellos tienen la gran posibilidad en esa gran alianza con Morena de ser gobierno, pues puedan dejar una circunstancia de esta naturaleza. Yo creo que más que nada va por el lado de apretar para poder negociar pues algunos espacios. Finalmente a lo mejor les toca encabezar o no las presidencias municipales, pero yo creo que van a llegar a buenos términos. Finalmente pues hay un pastel ahí, hombre, que no creo que queden fuera de la rebanada, ¿no? Así es. Ellos decidirán. Ellos van a decidir. Vamos a hacer una pequeña pausa porque vamos a comentarles que Ángel Aguilar, Jorge Rodríguez, Tele Buenfil nos están mandando saludos a través de las redes sociales en el Facebook. Rafael Esquivel, David Wish, Ludivina Menchaca también está conectada, Javier Padilla, Berta Ojeda, también nos están viendo desde Estados Unidos, España, Cancún, Yucatán y el Distrito Federal. Bueno, saludos a ustedes, gracias por estar sintonizándonos. Saludos a Ludivina. Ahí está la candidata de Puerto Morelos, ¿no? Puerto Morelos. De Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano. Así que bueno, pues también están pendientes de que aquí en la alianza, de sus representantes. Está pendiente que no la grilles, Rafael. ¿Qué pasaba? Así es. Y bueno, también esta semana hubo ya una definición por parte del Instituto Electoral de Quintana Roo, el IECRO, acerca de las candidaturas de reelección, ¿no? de la reelección de los aspirantes en el caso de los presidencias municipales, el propio candidato a presidente municipal y toda su planilla, ¿no? El síndico y los regidores que tienen posibilidad de reelegirse. Parece que fue muy laxo, ¿no? Me da la impresión de que dejan así como que la puerta abierta para que hagan lo que quieran. Dicen, el que quiera puede pedir permiso, el que no, pues puede continuar en su puesto. Las restricciones son mínimas y esto genera pues una inequidad en la contienda. Yo en lo personal, Héctor, compañero, yo no soy partidario de la reelección. Y ahora me convenzo más con la situación esta que se da de las normas demasiado laxas, que permites prácticamente hacer y deshacer a quienes pretenden reelegirse. Los que van para presidentes municipales, para regidores, etcétera. El hecho de decir que con 48 horas previas al inicio del proceso puedes notificar de si vas a seguir en el puesto o no. Yo creo que cuando menos, por una cuestión de respeto hacia los ciudadanos comunes y corrientes y los demás contendientes, pues hombre, cuando menos llévatelo a que, ¿cuántos días son? 90 días antes. 90 días antes. Que pidan también el permiso respectivo para que puedan competir. Porque antes la cuestión era de que no podías competir en el proceso inmediato posterior, ¿no? Yo creo que bueno, hasta ahí estaba bien, pero el hecho de que ahora tú te puedas permitir seguir en el puesto con una serie de artilugios en el sentido de decir, pues que no vayas a inaugurar obras, que no esto, pues dices, ¿qué va a pasar con esto? Pero además los tasan de diferente forma a funcionarios que tienen otro puesto y que quieren estar, por ejemplo, en alguna candidatura. Ellos tienen que renunciar 90 días antes. Como estaba la norma. Como estaba la norma, o como está la norma vigente para cualquier otro funcionario. Pero pareciera que tienen un privilegio estos que se quieren reelegir, hayan hecho bien o no su función. Eso tendría que valorar el ciudadano a la hora de votar. Pero la autoridad de antemano le está dando todas las facilidades. Y con el proceso de opacidad que hay en todas estas dependencias y utilizar los recursos y los programas públicos, pues también deja una gran duda, ¿no? De para quién está trabajando el IECRO, porque pues hay varios candidatos de diferentes partidos. No podemos decir que beneficia a uno u otro. Creo que están buscando también la reelección. Es que, miren, en muchísimos países la reelección de los cargos de elección popular es una realidad. Sí. Pero con una ley que se aplica muy puntualmente y con una cultura política diferente. Aquí
no estoy seguro si son 48 horas, leí que me parece que con 24 horas de anticipación, 24 horas. 24 horas, imagínate. un día antes yo puedo decir. Y entonces me dicen, si quieres, sigues en función, o si no, pues Solo cumple con eso. solo dime en calidad, o sea, si renuncias, si pides permiso, si pides licencia, ¿qué es lo que haces? Después dicen, bueno, si sigues en funciones, ya claro, si vas a algún acto masivo, que no sea en donde se entreguen recursos de programas sociales. Y ponen una serie de situaciones en donde es nuevamente la aberración de la normatividad en cuanto a poner un piso parejo para quien se reelige y para quien está compitiendo por primera vez. Así es. Y eso es en todo, en el cabildo, es en los presidente municipal, en todo. Y entonces, ¿qué hacemos? Sí, parece que a los consejeros electos les quedó grande la responsabilidad. En realidad se estuvieron echando la pelotita entre el nivel federal y diputados, y los que debieron haber legislado esto fueron los diputados, le echan la pelotita a los consejeros, y los consejeros, pues por lo que están respondiendo en la norma que están planteando, pues les quedó muy grande. Bueno, pues si fueran consejeros verdaderamente independientes, yo creo que hubiesen actuado de manera distinta. Pero aquí también tenemos un problema de origen. ¿Quién hizo? ¿Desde dónde empezaron? Desde la propia legislatura, que al final de cuentas terminaron por tirar el arpa y decirle que sean los consejeros los que definan, pero lo más seguro es que también definieron en torno a criterios aportados por los mismos representantes de los partidos. Entonces, yo no he visto hasta ahorita ningún dirigente partidario que se atreva a señalar que alguna norma está mal, porque al final de cuentas están imponiendo las conveniencias partidarias. Así es. Y bueno, esto también a muchos candidatos, sobre todo los candidatos ciudadanos, los candidatos independientes, que son los que tienen más obstáculos que ir brincando, ¿no? Hemos visto que en este proceso ya tuvieron que enfrentarse entre ellos mismos, tuvieron que cumplir muchos requisitos, y sobre todo ahorita entran pues todavía más en desventaja con el caso de la elección. Hay que también reconocer las cosas, porque siempre hay algo que se aporta, y hay que reconocer que esta legislatura mejoró el tema de la legislatura para los candidatos independientes, permitió que suceda lo que está sucediendo, que todavía falta perfeccionar el tema, por supuesto que sí, pero se avanzó, porque se permitió que realmente, o sea, ustedes recordarán en la legislación anterior el problema para un candidato independiente. Bajaron el porcentaje. Bajaron el porcentaje, pero los candados también los abrieron. Sí, casi todos los candados continúan, ¿eh? Tienes que hacer una asociación exprofeso. Bueno, pero ya no hay que llevar a tus... ya no tienes que llevar tus... Pero eso no fue cuestión de la legislatura, perdón. No, esto fue nacional, esto fue una indicación del INE, un mandato, un acuerdo nacional que se le obligó a los estados a acatar. Pero sí hubieron modificaciones que han mejorado y han la reforma electoral de noviembre y permitieron facilitar, que todavía es perfectible, por supuesto que sí, pero en el tema de la reelección, que yo insisto, si queremos compararnos con Zambia, pues es correcto, pero a ver qué pasa en muchos países europeos y en Estados Unidos y en Canadá, en donde la reelección forma parte de una cultura política. Así es. Y que además, si vamos a hablar, Inglaterra, si vamos a hablar de democracia, pero ¿qué es lo que sucede? Que empieza toda enmarañada, distorsionada, el mismo IFE, INE y lo que venga. El gran reto en México, y esto creo que tendrá que ver con los jóvenes como el licenciado Rafael, que realmente empujen hacia una cultura del Estado de Derecho, de la aplicación del Estado de Derecho y democrática, porque aquí pese a todo, tal parece que jugamos o simulamos un Estado democrático, en donde los intereses particulares, como es este caso, de las reelecciones, de los grupos de poder se imponen, y ese es el reto. Así es. Y bueno, para llegar al Estado democrático tienes que primero pugnar porque no hay impunidad. Claro. Es un proceso que también se está dando a nivel federal, y eso nos lleva a otro tema que también ha estado en boga esta semana. Bueno, ya tiene un par de semanas, no lo habíamos abordado en esta mesa abiertamente, pero es el caso de Anaya con el uso de las instituciones para, pues, el uso de las instituciones faccioso con un tinte político, y que bueno, esto no te habla de Estado de Derecho,
ni te habla de democracia, ni te habla de nada, sino te habla de un Estado faccioso precisamente que está utilizando los instrumentos del poder para golpear a sus adversarios políticos. Y esto, bueno, pues es lo que estamos todavía viviendo y que tenemos que pugnar para poder llegar a ese estadio donde dicen que, bueno... A ver, Héctor, eso es muy cierto, pero volvemos a la cultura. Recordemos que esta se la aplicaron a Fox también en su momento, cuando fue jefe del departamento, creo que era jefe del departamento, con aquello del desafuero y tal. Ah, no, ese fue, no Fox, fue a... Perdón, a Andrés Manuel. Andrés Manuel. Fox se la aplicó a Andrés Manuel. Andrés Manuel, sí. Y tal parece que en algunas entidades federativas también se hace lo mismo. Sin duda. Entonces volvemos al tema de una cultura política en donde usa las instituciones para someter, para presionar, para amedrentar a sus candidatos. Bueno, lo vivíamos en el Estado con el sexenio pasado, ¿no? Bueno, A mí me pasó en la elección pasada, en el 2016, con la planilla que registramos por Movimiento Ciudadano, cuando fuimos solos, dos de mis candidatos a regidores, uno los secuestraban en el IQM y al otro le retuvieron su sueldo, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta del uso faccioso de las instituciones en contra de los... Ahora sí, no éramos ahora sí que una potencia, pero sí eran ciudadanos que querían participar en una elección popular y no los dejaban por medio de unas ahora sí, artimañas que hacían en las instituciones, como la Secretaría de Educación y lo que fue el Instituto Quintana Roo de Comunicación, secuestrados. No los dejaron salir el día de registro y nos pusieron a nosotros ahora sí que en penumbras para poder registrar a otras personas, ¿no? Como lo dices, sí pasa a nivel federal, pasa a nivel estatal, pero es lo que buscamos, el empoderamiento de los ciudadanos para poder levantar la voz y decir basta, ya no queremos los corruptos de siempre y queremos ahora sí que un programa institucional donde podamos tener que sea el procurador, que sea totalmente ciudadano, que no tenga nada que ver con alguna injerencia partidista. El claro ejemplo está el fiscal carnal que tuvimos en la Ciudad de México, ¿no? Así es. Que se combatió, se peleó por medio del frente de todos los diputados y se logró. Y hasta el momento tenemos a Céfala, esa institución, y varias instituciones, como lo que es también el tema de anticorrupción. Tenemos a Céfala, muchas titularidades. Entonces, parte de eso es que estamos en contra y peleando y juzgando y poniendo con acciones civiles. Ustedes lo saben que Movimiento Ciudadano empodera a los ciudadanos para poder llegar. Tan así de las denuncias que hemos transmitido con César Duarte, con Beto Borge, con temas como Odrevich, estafa maestra, Casa Blanca y las que están saliendo de por más. Pero es muy cierto, es una cultura que no tenemos porque vivimos 89 años del PRI, ¿no? Ya vimos que Fox es priista, ya vimos que Felipe Calderón es priista, sí, está con la corriente de Peña Nieto. Entonces parte de eso es lo que nos orilló a no tener una cultura política, era una dedocracia, vas tú, no vas tú. Antes del Estado vivimos en esa, ¿no? Pero estamos pasando por un fenómeno en los últimos tiempos. Ahora mucho bandido se está volviendo converso, o sea, se están convirtiendo de repente con el llamado que ha hecho López Obrador. El que era bandido de aquel lado ahora se vuelve santo, y esperemos que eso realmente, cuando gane, ya sabes quién, si llega a ganar, pues realmente lo demuestren en los hechos, o no vaya a ser que cuando ya estén en el poder, pues regresen a las andadas de siempre. Yo creo que ahorita el llamado que hace Andrés Manuel López Obrador en el sentido de no a la corrupción, que es lo que está matando a este país, ojalá y los ciudadanos lo entendamos en su plena dimensión, y no permitir, gane quien gane, gane López Obrador, gane Anaya, gane el otro señor que nadie quiere. Los ciudadanos tenemos que empezar a tomar las riendas como tales, pero sigue dando tristeza como muchos nos deshacemos en las redes en mil cosas, y cuando se les convoca para una acción, salen 5 o 10. Eso preocupa. El doctor lo ha dicho, lo hemos dicho aquí en esta mesa desde siempre. El llamado es que el ciudadano debe salir a las calles, debe dar la cara, y no esconderse en un teléfono celular, en una computadora, para de ahí estar disque combatiendo este tipo de cuestiones. Si tú convocas mañana a una marcha anticorrupción en Chetumal, vamos a ver cuántos salen. Lo convoque quien lo convoque. Pero es un proceso, social. Sí, es un proceso. Antes la gente ni siquiera se atrevió a opinar. No, es un proceso. Ahorita la gente ya opina de política, tal vez agazapado en las redes sociales, pero ya empieza a opinar, ya empieza a darse cuenta, pero ya empieza a darse cuenta que tiene opinión, que la puede hacer valer. Ahora, el siguiente paso es que la haga visible y que la haga presencial, ¿no? Sí. Ese es el siguiente paso. Pero yo siento que es un proceso social que se va generando,
y que bueno, las redes sociales han sido el catalizador que ha hecho que este proceso se acelere. Pues no sé, porque miren que hablando psiquiátricamente, la catarsis no necesariamente resuelve algo, sino lo puede ocultar nada más. Entonces, aunque no es lo mismo catarsis que catalizar, pero lo más importante es en esta supuesta transgresión de los derechos de un ciudadano, que es este muchacho Anaya, que se visibilicen las cosas. En la medida en que visibilicemos los problemas de nuestro país, es en la medida en que también podemos ir logrando propuestas ciudadanas. Y es fundamental que los ciudadanos participen y se organicen, porque mientras sigan pensando que porque llegue un presidente va a cambiar las cosas, este país no va a cambiar. El tema es de los ciudadanos. En cualquier país del mundo, los ciudadanos participan, se organizan, presionan, como bien dice el profe, salen, se manifiestan, y aunque sean 10 personas, pero ahí los ven ustedes parados frente al Congreso, frente al Ayuntamiento, lo que sea, y están manifestando. Lo importante es visibilizar todos esos retos que tenemos de un cambio cultural. Y ya saben quién, me parece que una de las cosas importantes es que justamente habla de principios y de valores. Y el no robar, porque tal cual lo dice, el no traicionar y el no mentir, me parece que son temas que si queremos verlos en positivo, como el tema de la honestidad, de la lealtad y de la verdad, son fundamentales en cualquier país. Un país honesto tiene muchísimas más probabilidades de alcanzar mejores niveles de desarrollo. Aquí yo creo que la voluntad política tiene que ser fundamental, tiene que ser la pérdida de toque. Si no hay voluntad política, las cosas no se dan. Y a mí lo que me llama la atención de la propuesta de Andrés Manuel es que más allá de que las personas se acerquen y hayan sido bandidos, tengan su pasado negro y se acerquen con él, y esto sea garantía de que puedan mantenerse en esa pureza, a lo mejor van a tratar de regresar a delinquir y a hacer negocios turbios. Aquí el problema es la voluntad política del mandatario en el momento de la autoridad en solapar esto o no. A ver, la voluntad política tiene que ser, por supuesto, del líder, pero también tiene que haber voluntad política del ciudadano. Y esto lo ejemplifica más que nunca el famoso verso de Sor Juana que le gusta tanto al profe, y aquello de, y aunque los dos más mal hagan, ¿y quién es más de culpar? ¿El que peca por la paga o el que paga por pecar? Y esto es así. ¿O acaso la corrupción solo existe del lado de los funcionarios? ¿Acaso no hay empresarios micros, medianos y grandes que se acercan al funcionario y le ofrecen dinero? Pero lo hacen porque ya saben que pueden obtener una respuesta positiva. Arqui, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? Sí, y hablamos de un cambio de régimen, no un cambio de régimen de color o un cambio de régimen de partido. Aquí hablamos de un cambio de régimen institucional, de ciudadanos, de poder cambiar ese régimen al que estamos sometidos, literalmente, sometidos por esta presidencia y las pasadas. Entonces, ya hablamos de un cambio de régimen con visión de futuro, un cambio inteligente que nos lleve más allá de solo que cambien de nombre o de color, ¿no? En esta coalición sería la primera en gobernar en la presidencia de la República en coalición, en donde va más allá de los intereses de los partidos. Y claramente lo han dicho Dante Delgado, lo ha dicho de Alejandra Barrales, que fueron los que promulgaron esta coalición, y Ricardo Anaya como presidente de los partidos. No vamos a los intereses de los partidos. Tan así es que parte de lo que se esté manejando es el tema de vamos a quitarnos el tema del fuero a nivel federal de todos, vamos a quitarles las pensiones de los expresidentes, y ante todo vamos a poner en el centro a los ciudadanos, para que de ahí sea la toma de decisiones, empoderar a los ciudadanos para que las instituciones puedan trabajar correctamente. Una institución como Sedesol, vamos a poner el ejemplo, tiene miles de millones de pesos, pero a los ciudadanos les llega un peso, por toda la corrupción que pasa durante eso. No está mal el objetivo de la institución, que es ayudar a los que menos tienen, pero la forma de administrar es lo que está mal. Entonces, no va a decir que va a desaparecer, puede ser que aparezca con otro programa o con otro nombre, pero con una mejor administración. A eso nos denominamos al cambio de régimen, de dejar y quitar a los corruptos y poner a los que somos más los buenos que los malos, ¿no? La estrategia no es mala, ¿no? Algunos dicen, es que el tema de Anaya es el lavado de dinero, el robo. No,
No se le ha comprobado nada y por eso es nuestro candidato, porque hablamos de los principios que creo que la mayoría de las instituciones partidistas manejan: honestidad, compromiso, valores. A lo mejor lo manejan, pero no lo explicitan. Hay muchos temas que empezó ya saben quién y hoy lo están agarrando todos los partidos. No, el tema por ejemplo, de la pensión del expresidente, nosotros lo tenemos trabajando Movimiento Ciudadano, ya tiene más de 5 años. Movimiento Ciudadano. Pero el PAN no hizo nada cuando le tocó. Pero es parte del cambio de régimen, dejar atrás las decisiones que no se tomaron y tomar las decisiones de los ciudadanos. Cómo queda finalmente el tema. Porque en realidad los partidos traen muy buen discurso, traen muy buena propuesta. El problema es cuando lo confrontas con la realidad, que a veces... Ahí está Guadalajara, ahí está Jalisco. Sí, esos son algunos ejemplos. Pero estamos hablando de Movimiento Ciudadano, que cuando van en alianza, hombre, Anaya ya sabemos lo que ha hecho. Para eso están las 3 instituciones. El PRD no lo va a dejar, Movimiento Ciudadano tampoco. Pues, ¿qué le diré? Habrá que ver la historia. Vamos a continuar con los saludos a Miguel Can, a Benjamín Castro, a Marico Padilla, a Miguel Fernández, a Rodolfo Piña, a Rosy Ricalde, a Luis Rocha, a Anselmo Cruz, a Mario Hernández y a Gerardo Aburto. A todos ustedes, bueno, pues muchas gracias por estarnos siguiendo aquí en las redes sociales y a través de nuestro portal www.sonavit.tv. Oiga, el profe nos trajo muchos saludos. Parece que anduvo de campaña esa semana que faltó. Hombre, profe. Como los amigos de Movimiento Ciudadano también están movidos con las redes. Qué bueno. Lo importante es que precisamente se socialicen estos puntos de vista, que el ciudadano pueda tener de primera mano de los actores políticos que están al frente de los partidos, pues estas posturas, ¿no?, que a veces son tan controvertidas en las redes y que pocas veces se da el tiempo de aclarar o de precisar. Son los medios comunicadores, los periodistas, los que hacen y deshacen de la opinión pública sin que los actores políticos fijen una postura clara. Y es lo que pretende este programa, que los actores políticos pues tengan aquí espacio suficiente para aclarar estos temas. Y bueno, ya para cerrar, ya se nos ha ido muy rápido esta hora. Quisiera que, bueno, nos dijeran qué falta, qué va por venir, qué podemos esperar esta semana. También se dio por parte de Morena la toma de protesta de las redes sociales progresistas. Bueno, Morena evidentemente sigue trabajando, sigue consolidando su estructura de activismo, su estructura electoral, sigue sumando organizaciones y estructuras que comulgan con los principios de Morena y que ven en ya saben quién una propuesta para encabezar el gobierno de este país. Recientemente se tomó la protesta de las redes sociales progresistas en el estado, también se hizo en Benito Juárez y el jueves se hará lo propio en Solidaridad. Y es importante también invitar a los ciudadanos a que se organicen y participen, y estoy seguro que vamos a tener una democracia mucho mejor de lo que hoy tenemos. Bueno, nosotros seguimos a la expectativa, a la espera. ¿Qué sigue en el PRD? Seguimos esperando de que se definan las candidaturas, que de hecho ya está confirmado que será antes del 2 de julio, donde ya tendremos candidatos. Y bueno, pues se sigue trabajando abajo con la gente hasta donde se puede avanzar, en el sentido de que pues hay que cerrar filas, los pocos o muchos perredistas que quedemos, porque hay que reconocer que muchos ya migraron, algunos a Morena, otros al PRI, otros al Movimiento Ciudadano, algunos otros los enamoraron. ¿Al PRI? Sí, pues algunos lamentablemente, ayer vimos, ¿no?, como algún compañero se fue en Morelos, creo, al PRI. Yo creo que nos faltan más brincos, nos faltan más brincos, faltan días porque esto se defina, y no descartemos que en los próximos días se empiecen a acomodar las cosas de manera normal y natural. Yo espero que en esta semana ya podamos tener definidos a los candidatos, a cómo estarán conformadas las planillas. De hecho, Movimiento Ciudadano, no, el PAN ya definió, y bueno, pues a darle con toda la campaña, no nos queda otra. Pues Movimiento Ciudadano, Movimiento Naranja ya está en espera de sus próximos ratings de otros países con la canción de Yahweh, del na 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 na, ¿no? Y parte de eso con lo que traemos con Anaya al frente, el registro que tuvimos el día domingo en la Ciudad de México ante el INE ya como candidato
de la coalición por México al frente, y en esta semana venimos con el registro de los candidatos a diputados federales y senadores en el estado, ¿no? Esta semana van a, Esta semana, ya van a esta registrar. semana. Ya registramos candidatos. Perfecto. Doctor, ¿qué más hay con Morena? Bueno, lo que ustedes ya conocen, ya creo que sería reiterativo decir quiénes ya son nuestros candidatos, estarán haciendo los registros. Seguramente esta semana también ya se estarán definiendo algunas otras candidaturas federales que no se han definido, que ya es lo menos. Porque falta el distrito 2, ¿no? 02, el 1 y el 3, si no me equivoco. En el 2, pues Morena es la que va a definir, estamos en el tema de la encuesta, y esta semana seguramente estarán definiéndose algunas de estas. Muy bien. Pues amigos, esto ha sido todo por esta tarde. Les agradecemos que hayan estado con nosotros conectados e informándose de lo que pasa en la vida política. Ya saben que no nos podemos sustraer porque el que se voltea simplemente es arrollado por esta vorágine en este proceso electoral 2018, donde las cosas están cambiando y hay que saber hacia dónde. Y bueno, pues aquí tenemos a los actores políticos que nos están diciendo cuáles son las propuestas políticas para este 2018. Nos vemos en la próxima emisión de 2018 en la Mira.